Entonces, me preguntaron sobre el ciclo de Kelvin. En el ciclo de Kelvin es lo que nosotros le llamamos también la vía de los 3 carbonos. ¿Sí? Fíjense, me preguntaron un poco el tema de las vueltas. Antes de empezar a ver las vueltas, me gustaría a mí que vean lo siguiente. En este ciclo, que es la vía de los 3 carbonos, es importante que entendamos que participa esta enzima que se llama RVP carboxilasa o rubisco, que como les dicen en el video, es la enzima más abundante que hay, porque es la más abundante en las plantas, o en los autótrofos, y los autótrofos recuerden que son los seres vivos más abundantes. Entonces, esta enzima rubisco, o RVP carboxilasa, es la que va a unir el dióxido de carbono con un compuesto que se llama 6-ribulosa bifosfato, ¿sí? O RUBP. Entonces, ¿qué particularidad tiene? Bueno, la particularidad que tiene es que tiene, como ven acá, 5 carbonos y 2 fosfatos, uno en cada extremo de la molécula. Eso tiene la RVP. La rubisco lo que va a hacer es unirle a esa molécula dióxido de carbono. No es tan simple como eso, ojalá fuera como unirle y ya está, ¿sí? Por eso se hace un ciclo. Lo que yo voy a terminar obteniendo en ese ciclo, como rendimiento general, son 2 moléculas de fosfoglicerato que tienen 3 carbonos y un solo fosfato. En una de las moléculas de carbono o en uno de los carbonos yo encuentro un fosfato. Ahora, ¿qué tengo que saber de acá? Lo que tengo que saber de acá es cómo se produce este ciclo. Y acá se los estoy compartiendo. ¿Cómo es esto de las vueltas? Que es un poco lo que me estaban preguntando. El tema de las vueltas es el siguiente. Si yo les puedo hablar del rendimiento total o del proceso general de Kelvin o de Kelvin, o les puedo hablar por partes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les digo, chicos, ¿cómo hago para obtener una molécula de glucosa? Entonces ustedes ahí me tienen que decir, y mira, Dani, vas a hacer 6 vueltas al ciclo de Kelvin. ¿Por qué? Recuerden que la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, ¿verdad? Entonces, ustedes me tendrían que decir, y mira, Dani, para obtener la molécula de glucosa que vos querés obtener de 6 carbonos, tenés que hacer 6 vueltas a Kelvin. O sea que tenés que usar 6 moléculas de dióxido de carbono. Tenés que incorporar 6 moléculas de dióxido de carbono. Recuerden, por favor, que para incorporar las moléculas, no es que la planta se lo traga, sino que abre los estomas, que no es el estroma, son los estomas, que son como poros que tiene la planta, como agujeritos, que los abre e incorpora ese dióxido de carbono del aire. Entonces, si yo quiero obtener una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, tengo que dar 6 vueltas al ciclo de Kelvin. ¿Por qué? Y ahí es lo que les estaban explicando en el video. Porque para obtener una molécula de 3 carbonos que se llama gliceraldehído fosfato, que se representa así, PGAL, que tiene 3 carbonos y un fosfato, doy 3 vueltas. O sea que cada 3 vueltas que doy, obtengo una sola molécula de gliceraldehído fosfato, que tiene 3 carbonos. Yo les dije que la molécula de glucosa tiene 6. Por lo tanto, si yo, para poder armar una molécula de glucosa, voy a tener que formar 2 moléculas de gliceraldehído fosfato. Porque si tengo que formar un compuesto de 6 y la molécula tiene 3 nomás, necesito entonces 2 moléculas de esta. Quiere decir que entonces va a dar 3 vueltas y va a formar un solo gliceraldehído fosfato que lo tienen acá. Por lo tanto, si quiero formar la molécula de 6 carbonos, tendré que dar 3 vueltas más y formar la otra molécula de 3 carbonos. Entonces, en resumen, cada 3 vueltas que doy, obtengo una molécula de gliceraldehído fosfato. Entonces, si quiero obtener la molécula de glucosa completa que tiene 6 carbonos, tengo que dar 6 vueltas.
recuerden que en este proceso voy a usar todo lo que generé en la etapa lumínica. ¿Qué quiere decir? Nosotros en la etapa lumínica generamos ATP y generamos NAD fosfato reducido. Todo eso se va a consumir. Es decir, acá consumo ATP, acá consumo NAD y acá consumo ATP. O sea que esta etapa Kelvin es la etapa que va a consumir todo lo que generé en la etapa enzimática. Por eso se hace la etapa, perdón, en la etapa lumínica. Por eso se hace la etapa lumínica. Porque ustedes en la etapa lumínica generan ATP y NAD fosfato reducido que van a venir a gastar acá. Lo van a gastar acá, lo van a gastar acá y lo van a gastar acá. Esa es la razón por la que previamente hacen una etapa lumínica. ¿Se entendió mejor ahí? Para las que me habían preguntado sobre las vueltas de Kelvin. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué otra duda más hay? Que me quieran preguntar. Que les haya quedado duda de Sobre los fotosistemas, profe. los fotosistemas. ¿Cómo se forman y cuál era más o menos la función que tenían? Bien, perfecto. Entonces nos vamos a la etapa lumínica. Espera que les voy a dejar de presentar esto, así les presento lo otro. Recuerden que ahí les abro el otro Power, así ver. Ahora les comparto el otro. Esperen que voy a presentarles ahora este Power. Está todo en Power separado, entonces ahí está. Avísenme por favor cuando lo estén viendo. Al Power. Ahí se debería estar compartiendo. Ahora sí, perfecto. Bien, fíjense. Volvemos para atrás y nos volvemos a la etapa lumínica de la fotosíntesis. La etapa primera. En esa etapa lumínica, yo necesito luz, claramente. Entonces, como yo necesito luz, yo voy a tener lo que se llaman fotosistemas. Estos fotosistemas van a estar formados por un centro de reacción fotoquímico y lo que se llama una antena. ¿Por qué se le llama antena? Porque es quien va a captar la luz, quien va a captar la energía lumínica. Entonces, estos fotosistemas que yo tengo acá, que se denominan fotosistemas 2 y fotosistema 1, van a estar formados por esto que yo dije. Fíjense que yo tengo acá un centro de reacción, acá tengo proteínas periféricas, acá tengo proteínas integrales y acá igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos fotosistemas? Que el fotosistema 2, la molécula de clorofila A que lo está formando, tiene un pico de absorción de 680 nanómetros de longitud de onda. Mientras que el fotosistema 1 tiene un pico de absorción de 700 nanómetros. Ahora les voy a explicar esto de la longitud de onda, que es un pedacito que nos quedó por ver. ¿Qué me interesa que entiendan acá? Lo que me interesa que entiendan es lo siguiente. Los fotosistemas están formados, el fotosistema 2 por la clorofila A, la quinona, la plastoquinona, el citocromo BF y la plastocianina. Y el fotosistema 1 por clorofila A, ferredoxina y NAD-fosfato reductasa. Recuerden que ustedes vieron dos tipos de flujo, el flujo no cíclico y el flujo cíclico. En el flujo no cíclico, los dos fotosistemas, el 1 y el 2, trabajan en forma simultánea, trabajan a la par. Ahora, en el flujo cíclico, que es el que vieron después, trabajan independientes. Generalmente trabaja el fotosistema 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué hacemos tanto énfasis en esto que le estamos preguntando? En este caso, fíjense, perdón, que les quiero mostrar algo, que vamos a empezar viendo el tema del flujo no cíclico. Desde ya, chicos, en el flujo no cíclico de electrones,
yo voy a tener dos cosas importantes. Primero va a haber agua. Voy a necesitar molécula de agua, sí o sí, que en el flujo cíclico no está. ¿Y qué va a pasar? Como yo les dije, los dos fotosistemas van a trabajar en forma simultánea, a la par. Entonces, el fotón de luz va a incidir en la molécula de clorofila, en el fotosistema 2, y otro fotón de luz va a incidir en el fotosistema 1. Cuando el fotón de luz incide, hace que se excite y que la clorofila libere 2 electrones. Este fotosistema libera 2, este fotosistema libera 2. Y como algo que ya vieron, los electrones empiezan a saltar por la cadena. Ustedes vieron una cadena, la cadena respiratoria. Acá están viendo otra cadena. ¿Sí? Fíjense, en este fotosistema 2, los electrones saltan a la quinona, a la plastoquinona, al citocromo BF y finalmente a la plastocianina. Profe, Dime. disculpe que la moleste, no sé si soy yo, pero no... Ah, ahí está, ahí se apareció la cadena, recién no me aparecía. Ah, perdón. No sé si los demás lo ven. ¿Lo están viendo ahí? Recién no. Ahora sí. Bien. Yo recién lo veía. Perdón, avísenme porque a mí yo lo veo y por ahí no se ve. Fíjense, entonces, como les dije, este fotón incide en la clorofila, libero 2 electrones, salta a la quinona, plastoquinona, citocromo BF, plastocianina. Este citocromo BF actúa como bomba de protones, chicos, algo que también ya vieron cuando vimos la mitocondria. ¿Qué pasaba en el bombeo de protones? Había un pasaje de protones, en este caso puntual va a ser desde el estroma al lumen. Y esto genera lo que se llama una fuerza proton motriz. Ahora, cuando a este fotosistema le incide un fotón de luz y se liberen electrones, estos electrones pasan a la ferredoxina y finalmente a esto que tienen acá, que se llama NAT-fosfato reductasa. Entonces, esperen que me voy a ir a esta. ¿Qué es lo que pasó? Cuando perdón, están viendo esta línea. Así está completo el proceso. Fíjense, cuando este fotosistema pierde los 2 electrones que pasaban acá, acá, acá y acá, y van saltando, cuando yo pierdo electrones me quedo oxidado. Entonces, ¿quién le devuelve los electrones a este fotosistema para que vuelva a la normalidad? El agua. El agua sufre un proceso de fotólisis donde los electrones que se liberan, ¡pic!, se lo devuelve al fotosistema 2. Ahora, este que perdió 2 electrones, que le pasó a la ferredoxina y finalmente a la NAT reductasa, ¿quién se los devuelve? Bueno, los electrones que pasaron por el citocromo BF y pasaron a la plastocianina, de la plastocianina, ¡pum!, van al fotosistema 1. Entonces este también vuelve a la normalidad. Ahora, una vez que recibe los 2 electrones, recuerden, salta el fotón de acá a acá, de acá a acá. Una vez que llega acá, el paso final es que esos electrones pasan al NAT-fosfato. Y el NAT-fosfato se reduce a NAT-fosfato reducido, que es lo que acabamos de decir que se obtiene. Por otro lado, yo les dije que el citocromo BF servía como bomba. Entonces, cuando yo empiezo a bombear protones desde el estroma al lumen, se genera una fuerza proton motriz. Y acá otra vez hacemos memoria y nos acordamos de la ATP sintetasa que habíamos visto en la mitocondria, que la tengo otra vez acá. Tenía una subunidad CF0 y una subunidad CF1. Entonces, Profe, dime. una pregunta, no se le ve la flechita, le iba a decir. O sea, desde que está explicando hace rato no se le ve la flechita con lo que va indicando, sería.
A ver, Claro, no sé. Bueno. Yo tampoco veo los flechitos. espérenme un minuto. Hágalo como presentación, profe, el Power. Está presentado, pero muchas veces, a ver, creo que ahí lo ven, miren, al puntero, un puntero. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Sí, ahora sí. Fíjense, lo que yo les estaba diciendo es que los electrones que pierde este fotosistema 2 saltaban a la quinona, a la plastoquinona, al citocromo BF y a la plastocianina. Cuando este perdió 2 electrones, quedó oxidado. Entonces, quien le devuelve los 2 electrones es la fotólisis del agua. El agua se rompe, se fotoliza, y le devuelve los 2 electrones a este fotosistema 2. Ahora, cuando el fotón incide en el fotosistema 1, y este le da los electrones a la ferredoxina y después a la NAT reductasa, quien le devuelve los electrones a este fotosistema es la plastocianina. Entonces los dos vuelven a la normalidad. Ahora, una vez que los electrones saltan y llegan a la NAT reductasa, esos electrones, como parte final, como aceptor final, llegan al NAT fosfato. Y al captar esos electrones más protones, forma el NAT fosfato reducido, que es justamente uno de los productos que dijimos que se formaban en la etapa lumínica. Lo que yo les estaba explicando es que el citocromo BF, que tienen acá, funciona como bomba de protones. Transporta protones desde el estroma al lumen. Entonces, se genera algo que ustedes ya vieron en la mitocondria, que es un gradiente de protones, que se llama fuerza protón motriz. Y esa fuerza protón motriz me servía a mí para que mi ATP sintetasa, que acá también la tengo, se llama CF0, CF1, igual la F0 y la F1 que teníamos en la mitocondria. ¿Para qué me va a servir? La F0 para que los protones vuelvan a salir como canal. Y la CF1 es la que va a unir ADP y fosfato para formar ATP. Entonces acá obtuve el NAT fosfato reducido y el ATP. Y así concluye mi flujo no cíclico de electrones. ¿Se entiende? Sí. Bien. Antes que sigamos, les quiero hacer una acotación. Recién me preguntaron que no le pude responder sobre la vía C4. No me acuerdo quién me preguntó, perdón. Yo, Dani. Ah, bien, cool. Me preguntaste sobre la vía C4. Bueno, en el caso de... esperame un momentito. En el caso de la vía C4, fíjense que es una vía alternativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Todas las plantas lo hacen? No. Todas las plantas hacen ciclo de Kelvin, es decir, todas las plantas hacen la vía C3. Lo que no hacen todos es la vía C4. ¿Por qué? Porque como les dijo la Gise en el video, lo hacen un grupo de plantas puntual que se llaman plantas CAM o plantas C4. ¿Sí? Entonces, desde ya, para que les quede claro, es una etapa que ocurre antes de que ocurra el ciclo de Kelvin. Y ocurre porque, como les explicó la Gise, la enzima RVP carboxilasa, que es la que actúa en Kelvin, cuando hay poca concentración de dióxido de carbono, en vez de unirse al dióxido de carbono, se une al oxígeno. Entonces no me sirve. ¿Sí? Es decir, la enzima que interviene en el ciclo de Kelvin, para poder unirse al dióxido de carbono, necesita mucha concentración de dióxido de carbono. Porque si en el medio hay poca concentración, no se une con el dióxido, se une con el oxígeno. Entonces, por esta razón, hay plantas, no todas, repito, algunas, que hacen vía C4 y después hacen el ciclo de Kelvin. Entonces, esas plantas se les llama C4 y CAM. ¿En qué consistía esto? Esto consiste en lo siguiente. Díganme si están viendo el puntero, perdón.
¿Están viendo el puntero? Sí. Sí. Bien. Fíjense, ¿en qué consiste esto? Las plantas que hacen esta vía, que repito, es previa a hacer el ciclo de Kelvin. No es que hacen o C4 o C3. No, hacen C4 y después hacen C3. Las plantas que hacen esta vía hacen como un paso previo. ¿Qué es ese paso previo? Usan una enzima que se llama PEP-carboxilasa, ¿sí? Que es una enzima que aunque haya poca concentración de dióxido de carbono, igual se une al dióxido de carbono. Pero en vez de unirlo a la ribulosa, lo une a un compuesto que se llama fosfenolpiruvato. Entonces, agarra el dióxido de carbono, me lo une al fosfenolpiruvato y forma un compuesto que se llama ácido oxalacético. Ese compuesto me consume NAT-fosfato reducido y me forma málico, ácido málico. Ese ácido málico va a ser el que después va a viajar hasta la vaina, porque esto ocurre en el mesófilo, hasta la vaina de la célula, de la planta, y va a liberar el dióxido de carbono para que se haga el ciclo de Kelvin, porque el ciclo de Kelvin ocurre puntualmente en el mesófilo de las células, en el mesófilo de las plantas. Pero en estas plantas CAM y C4 puede ocurrir también en la vaina. Entonces, ¿para qué hizo toda esta porquería que hizo antes? Con el fin de aportar dióxido de carbono a mi ciclo de Kelvin. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no abre el estoma y se deja de hinchar? Abre el estoma. Lo que pasa es que, como les explicó también la Gise, las plantas estas, las plantas C4 y las CAM, son plantas que por alguna razón no pueden abrir sus estomas del todo. Entonces, por ejemplo, estas plantas, las C4, abren un poquito el estoma e incorporan muy poquita cantidad de dióxido de carbono. Entonces, con esa poquita cantidad que incorporan, hacen esta etapa en el mesófilo y después forman el málico que va hacia la vaina. Entonces, ocurre al mismo tiempo, pero en distintas partes, diríamos. En cambio, si ustedes se acuerdan, la Gise les explicó las plantas CAM, por más que la Facu lo haya sacado, que hace lo mismo. La diferencia es que en vez de hacerlo en el mismo momento, hace de noche la primer parte, que es cuando capta el dióxido, lo une con el fosfenolpiruvato, forma oxalacético y después málico, y cuando se hace de día, ese málico es el que cede el dióxido de carbono para que se haga el ciclo de Kelvin. ¿Por qué? Porque estas plantas CAM no pueden abrir los estomas de día, porque se mueren deshidratadas. Entonces, por eso hacen como una etapa previa de noche y después hacen el ciclo de Kelvin. Estas plantas, si no existiera esta etapa previa, chicos, se morirían. Porque recuerden que esta etapa es fundamental porque yo sin dióxido de carbono no puedo hacer nada. Yo necesito el dióxido de carbono para poder hacer ciclo de Kelvin y poder fijar ese carbono y que la planta se alimente. Entonces, si yo no puedo abrir los estomas porque no puedo incorporar el dióxido de carbono, la planta no se alimentaría y se moriría. Entonces, esta vía para las plantas estas C4 y CAM es fundamental, si no las plantas se morirían. Entonces, en conclusión, las plantas C4 y las plantas CAM hacen primero esta vía y después hacen Kelvin. En cambio, el resto de las plantas hacen directamente Kelvin. No hacen esta etapa previa. ¿Se entendió? Vos que me lo habías preguntado, Juli, ¿se entendió? Sí, Dani, se entendió. Genial. Chicos, les quiero hacer una aclaración más de algo que no hemos visto en el video y que en realidad es muy cortito, pero se los quiero aclarar. Si están con el cuadernillo de fotosíntesis, con la parte de fotosíntesis, una vez que les explican los pigmentos, ya les digo en qué página para que se ubiquen. Una vez que les explican los pigmentos, les explican, están en la página 38 del cuadernillo,
Si lo quieren buscar, si están con el cuadernillo cerca, yo igual les voy a compartir acá esto para que antes de que terminemos lo veamos. Es una cosita que no sale en el video y que es importante que lo sepan. Avísenme, por favor, cuando se empiece a compartir. Es un Word, es el cuadernillo. Ahí está, profe. Ya. Fíjense, nosotros les dijimos que los pigmentos son los que captan la luz. ¿Qué es la luz? Le hemos hablado del cloroplasto, de la clorofila, de la fotosíntesis, de esto, y no les explicamos un poquito de la luz. Les explico un poquito brevemente. Newton hizo un experimento, que lo tienen que haber visto alguna vez, que consistió en hacer pasar un haz de luz por un prisma, y cuando la luz atravesaba el prisma se descomponía en colores, que son los colores del arco iris. Él dijo 5, después dijo 6, después 7. Lo que a él le llamó la atención es que si ese mismo haz de luz lo volvía a hacer pasar por otro prisma, otra vez la luz se volvía blanca. Quiere decir que Newton demostró que la luz que nosotros veíamos como blanca, en realidad estaba formada por un montón de haces luminosos de distintos colores. A partir de acá, empezaron a ver como muchas ideas acerca de la luz. Por ejemplo, Maxwell habla del concepto del espectro electromagnético. El espectro electromagnético lo tienen que haber visto alguna vez una imagen donde básicamente nos habla de lo siguiente. Maxwell dijo que la luz, cuando viaja, viaja en forma de ondas y que esas ondas no son todas iguales. Eso es lo que se le llama longitud de onda. Fíjense, acá en la imagen dicen onda de mayor energía y onda de menor energía. Si se fijan, o donde dice onda de mayor energía, las onditas están como más pegaditas unas con otras. Mientras que donde dice onda de menor energía, las ondas están como separadas. Entonces, ¿qué significa la longitud de onda? Recuerden, Maxwell dijo que la luz viaja en forma de ondas. Él dijo que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos de la cresta de la onda. ¿Vieron que las ondas hacen así? Bueno, los puntos más altos de las ondas, si yo los mido entre un punto y un punto, me da la longitud de onda. Entonces, se le llamó longitud de onda corta y longitud de onda larga. A longitud de onda larga, a la parte violeta, lo que se llama la luz violeta, y la luz roja, la longitud de onda, la violeta la corta, la longitud roja la larga. Fíjense que acá tienen una imagen donde ven, por ejemplo, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, las microondas. Entonces, todo lo que es la parte de la luz roja es lo que le llamamos longitud de onda larga, porque fíjense que la distancia entre onda y onda es más larga, y los rayos X, ultravioleta, es lo que llamamos onda corta, porque fíjense que la distancia entre crestita y crestita es más corta. Ahora, de todo este espectro, nuestros ojos solo ven una partecita, que es lo que ven acá como luz visible. Quiere decir que de todo el espectro, nosotros no podemos ver las microondas, no vemos los rayos X, no vemos las ondas de radio. Nuestros ojos solo ven una parte del espectro que se llama luz visible, que va desde los 380 nanómetros a los 750 nanómetros. Las longitudes de onda se pueden medir en nanómetros, en kilómetros, ¿sí? Ahora, Maxwell dijo que, si bien las ondas eran distintas, todas viajaban a la misma velocidad en el espacio, que era 300.000 kilómetros por segundo, que es lo que se conoce como velocidad de la luz. Ahora, empezaron a haber como controversias acerca de este modelo que se llama modelo ondulatorio, porque justamente dice que la luz se mueve en forma de ondas, por eso ondulatorio, y en el año 1905 Einstein postula otro modelo. Einstein dice que la luz, el haz de luz que nosotros vemos, está formado por paquetitos de energía que se llaman fotones o cuantos. Es decir, que si yo miro un haz de luz, la luz son un montón de paquetitos de energía que le llamo fotones o cuantos. ¿Y qué dijo él? Él dijo que cuando la longitud de onda es más larga, como la que vimos recién, la energía del fotón era menor.
O sea que era inversa la longitud de onda con la energía que tenían los fotones. ¿Vieron que vimos en fotosíntesis incide un fotón, incide un fotón? Bueno, y ahí viene el fotón, de que Einstein dijo que el haz de luz está formado por un montón de fotones que son como paquetitos de energía. Entonces ustedes me van a decir, bueno, Dani, entonces, ¿cuál modelo es el que está correcto? ¿El del ondulatorio o el del fotónico? Los dos. Los modelos son complementarios. ¿Qué quiere decir? Es verdad que el haz de luz está formado por un montón de fotones, que son paquetitos de energía. Pero también es verdad que la luz, cuando se mueve, lo hace en forma de ondas. Entonces, el modelo ondulatorio y el modelo fotónico son complementarios. Entonces, ya que hemos visto, porque fíjense que después viene todo lo de los pigmentos, y la parte de los pigmentos es lo que les explicamos en el video, pero esta partecita de luz, yo no se las habíamos explicado, por eso se las explico ahora. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Ninguna duda. Ninguna duda. Bien, chicos, antes que nos vayamos, porque hasta acá llegaría la teoría de la unidad número 4. Antes que nos vayamos,